amigos, amigas, van a conocer otros maestros, maestras, pero hay que seguir adelante. Toma en cuenta la puntualidad, que es uno de los puntos o cualidades de un estudiante. Yo recuerdo que en 2017 nos dice un licenciado en nuestra aula, en el estudio que estamos sacando del profesorado. El alumno demuestra el interés, decía, no solo que esté presente en el aula. Y el maestro dice que tiene que comenzar a valorar ese punto. Y es una de las evidencias, dice que el alumno o la alumna quiere estar en la escuela. Este año tuve alumnos con 90 faltas. ¿Será que ganaron? No. 60 faltas en el año. ¿Ganaron? No. Mes y medio de falta en todo el año. No. Alumnos, su actitud, su comportamiento también es algo que le va a ayudar en su proceso de estudio, porque usted sabe que hay que juntar una cierta cantidad de punteos en sus estudios. ¿Sabe qué dice el maestro de grado? Le falta un punto al alumno, pero es puntual, hace sus tareas, es responsable, le voy a echar la manita, le voy a regalar ese producto. Sí. ¿Usted no cree que el alumno se gana la voluntad del maestro o la maestra? Bien. Si no falta, ya están todos los días presentes. Saca su mes, ninguna falta. Se esfuerza por estudiar. Siempre uno de los que me gustaba estudiar, me desvelaba por estudiar. Y si no me aprendía lo que me tenía que aprender, me levantaba a las 4 o 5 de la mañana. Y cuando era el tiempo de evaluaciones, yo me apartaba. Buscaba un lugarcito aparte, porque no me gustaba pedir copia ni dar copia tampoco. Y si me decía cuál era la respuesta a un eso, yo le decía otra. Y aquel que no sabía lo escribía. Sí. Tiene que prepararse para usted personalmente, para su vida futuro. Tiene que empezar a ser independiente. Sí. Usted tiene que empezarse a prepararse para el mañana. Yo siempre digo que queremos hombres y mujeres del Jabalí, buenos ciudadanos, buenos vecinos, gente de confianza. Yo sé que con ustedes puedo contar para transformar el Jabalí sus cantones, para un día decir, de aquí a 5 años, esta es la generación del 2023. Sí, tenemos que hacer nosotros el cambio. ¿Cómo va a cambiar Guatemala si nosotros, si usted y yo empezamos a cambiar, padres de familia? Empezamos a tomar dirección con nuestros alumnos. Recuerde que Guatemala es una ciudad, pero somos nosotros los de Guatemala. Sí, sí, futuros formadores de Guatemala. Ustedes, sí. Óigame, en este momento yo les quiero presentar a alguien que cambia. Hay niños que dicen, yo no puedo. Allá tengo niños sentados, clases. ¿Sabe? Hay que tomar en cuenta a Dios también para que Dios nos lleve hacia lo alto, a la cima. ¿Acaso es fácil estar arriba? No es fácil. Alumnos, sí, llegaron a sexto, pero hay que seguir adelante. Sí. La maestra de sexto dijo, es que va sin respuesta, sigue, miren, yo le subí la mano y tampoco me la creí que costaba, porque en sexto no había nada difícil para mí. Dije yo, me voy a probar. Y probé
mire, no dejé ninguna clase. Y cuando ya estaba bien inscrito en magisterio, y me dice, ¿no dónde vas a ir a apuntar? Ni pensando, estaba yo ya al último día de institución. Me dice un amigo, mira, pues, en Jalapa, ya era el departamento de la comunidad, al municipio, luego al departamento. Decía, ¿qué es esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Y me atreví a ir a inscribirme. Y comienzo la carrera de magisterio. 19 kilómetros en bicicleta, los lunes a las 5 de la mañana para el departamento. Viernes regresaba en mi bicicleta a mi casa, recorriendo 19 kilómetros en bicicleta. A veces se descomponía la bicicleta en medio de esos 19 caminos, con una piedra ahí arreglando la bicicleta. Pero hoy puedo decirle a Dios, gracias Señor, porque te ayudaste. En esos tiempos yo no conocía a Dios como ahora lo conozco, como aquel que ayuda. El niño que les hacía relación decía que yo no puedo así. En cierto momento el niño escuchó y dice que tal niño no va a venir mañana porque no puede hacer lo que tiene que hacer. Y yo le digo al niño, nunca hay que decir no puedo, sino ser inventado primeramente. Esas barreras, esos obstáculos que se le van a presentar aquí en delante en su proceso de estudio, hay que vencerlos en el nombre de Jesús. Está Jesús como su amigo, como su salvador, lo va a salvar, lo va a ayudar. ¿Cómo? A través de la oración. Señor, ayúdame, dame, Señor, capacidad, dame sabiduría. Y Dios nos va a ayudar. Yo no sé a dónde es su sueño, no sé a dónde es su sueño llegar. Yo espero que un día reciba otro reconocimiento más que este, porque es de valor. Cuando vea este documento que tiene en sus manos, no ha sido fácil para obtenerlo. No ha sido fácil. Para que así que lo tiene que poner ahí bien bonito en su cuadro, ¿verdad? Cuando lo veas, recuerda, maestros, tiene que ayudar. Ahí va involucrado el padre de familia también. Y el próximo diploma que se acerca es el de básico. Hay que pelear por ese documento, por el diploma de básico. Y luego del de básico sigue diversificado. Hay que lograrlo. Yo siempre decía, yo quiero estar un día en la universidad. Y se necesitaba subir, dice Dios, y Él se va a acercar a vosotros. Así que Jesús es ese buen maestro. Yo dejo un buen maestro a ese amigo Jesús que lo va a poder ayudar. Padres de familia, bendiciones también a ustedes en medio, de los maestros que se quieren compartir de saber y a seguir aprendiendo. A enviarlos. Si me pueden inscribir, es compromiso que todos los días vaya a la escuela. Yo nunca me gustó faltar a la escuela, sea como sea, ahí estaba presente. Sí, mi mamá me decía, levántate el triste, pero levántate el huevito, lo mandas a vender de tu madrina. Y le decía a mi madrina, cómprame este huevito, vaya amigo, ya tenía para el papo, que daba vasos y camarina en ese entonces me recuerdo. No fue fácil. Muchas veces el recreo solo llegaba a ver otra comida. Y decía, Manaya, pues eso para mí. Pero no fue obstáculo para rendirme y decirme a dejar los estudios. Cuando ya estaba en el alto, decía, no me salgo, porque no tenía dinero de las mesas. Quiero poner en alto a mis papás, decía. Cuando me gradué, decía, porque fuimos los primeros de la comunidad que nos graduamos de maestro, decía, Maximino se llama mi papá. Maximino tiene pisto, decía. Miren, ya le salió de maestro su hijo. Importante, buen padre de la familia y mi madre también les envió palabras de Dios adolescente. Pero yo puse siendo que un 75-90% también de mi padre. Y eso va a ser parte del éxito del triunfo. La Biblia dice, óigame bien,
No le entienda mal. Antes las guerras eran con caballo, con espada y con ejército. Dice Dios ahí. Dice, el caballo se alista para la batalla, dice, pero es Dios quien da la victoria. Dios le ha sacado el sexto grado hasta aquí. Dios le ha sacado el sexto grado. Hermano, ve el mal que en la ciudad, dice, si Dios no está ahí. Si hasta aquí todo les ha salido bien, es porque Dios está con ustedes. Dios está con ustedes. Padre de familia, Dios está con ustedes. Bendiciones y a seguir adelante porque estamos vivos. Hermano muerto, se terminó ya la situación de salida. Nosotros continuamos y ponemos en las manos de Dios nuestro Creador. Así de que muchas gracias y dice, pues hablar 5 minutos también. Una vez por más, y disfrútate. Muchas gracias y adelante. Es la orden de Dios, dice seguir adelante. Amén. Bendiciones para la familia y el tiempo que lo va a tomar. Así que ahí estamos para asistirle siempre. Los que tengan a nuestras manos, lo cual.